Los invito a compartir una charla que seguramente será muy interesante porque nuestra interlocutora será la señora Laura Lewin, que está en línea telefónica con nosotros. Laura, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, Laura es una reconocida oradora TEDx. Esto es todo un desafío porque, cualquiera que practique esta profesión que tenemos de manejarnos con la oratoria como recurso, el límite del tiempo es siempre un desafío porque nos supone un esfuerzo para tratar de decir la mayor cantidad de cosas con la mayor claridad posible en una cantidad de tiempo determinado, lo cual eso es siempre un desafío, por lo menos de creatividad. Pero además Laura también es formadora docente y consultora, y con ella vamos a estar charlando acerca de un caso muy particular y muy importante sobre todo en el futuro de todas las naciones del mundo. El tema es la educación y de qué manera estamos ejerciendo este trabajo con las generaciones de chicos que se están formando en nuestras escuelas y cómo la familia puede participar dentro de este proceso. ¿He presentado bien el tema, Laura? Sí, perfecto, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrentamos? ¿Qué cosas deberíamos estar haciendo y cuáles son los errores más graves que deberíamos corregir y evitar en lo posible en la formación de los chicos? A ver, primero y principal, tenemos un mundo que va avanzando muchísimo más rápido de lo que avanza la educación. Claro. Tenemos un mundo absolutamente moderno con una educación absolutamente tradicional que hace que los chicos sientan que van a la escuela y que no aprenden, y muchas veces estudian, rinden, aprueban y a los 3 días se olvidaron de todo. Entonces, claramente tenemos que empezar a trabajar con algunas cuestiones fundamentales como la matriz curricular, qué enseñamos y para qué enseñamos, y también la matriz didáctica, no cómo estamos enseñando. Hoy muchos docentes siguen enseñando cómo ellos aprendieron a chicos que no tienen nada que ver a cómo éramos nosotros cuando éramos alumnos. Ahí hay un punto, Laura, que me parece dramático en lo que acabas de decir, porque se me ocurre, y te voy a pedir que me corrijas si no estoy correcto en el enfoque, comparar dos situaciones. Si nosotros quisiéramos saber cómo van a ser los teléfonos celulares dentro de 5 años, tendríamos que hacer una especie de proyección y imaginarnos cómo eran los teléfonos celulares hace 5 años atrás. Y si tomáramos alguno de aquellos aparatos, no hay manera de que pudiéramos acertar en la predicción para saber cómo van a ser estos que tenemos en la mano, por la velocidad con que se evoluciona la tecnología, por dar un ejemplo. Sin embargo, en la escuela, los chicos siguen estudiando en lo que nosotros conocemos como la escuela sarmientina, que no es otra cosa más que el sistema de enseñanza prusiano que nos viene de Europa y de Alemania, de 1850. Es decir, es así, digamos, ¿sirve esta comparación que hago para entender la dramática necesidad de actualizar los sistemas de enseñanza? Pero sin duda, vos seguís en una escuela absolutamente memorística, en donde al chico se le pide que recuerde hechos y datos de memoria. ¿Para qué? Para después olvidarse de todo. Te toman una prueba de literatura y te preguntan ¿cómo se llamaba el perro del protagonista? No te aporta eso te sirve para ver si leíste el libro nada más. Pero tenemos que en la escuela empezar a cambiar el foco, y el foco significa que el docente tiene que correrse delante del pizarrón, tiene que dejar de transmitir contenido, porque hoy el contenido lo tenés a un clic de distancia, en los celulares, en la tablet. Lo que tenemos que lograr en el aula es que los contenido, activarlo, aplicar. Ahí es donde vamos a empezar a dejar de tener chicos adormecidos, anestesiados, apáticos, indiferentes. En el aula tienen que pasar cosas interesantes. Si vos hoy tenés a un chico sentado mirando a un docente 40 minutos, escuchando cómo habla, y lo podés tener físicamente, pero no lo tenés ni cognitiva ni emocionalmente. Entonces empezar a activar esos contenidos. Y si hablamos de aprendizajes activos, no podemos no cambiar el aula. Tenemos un aula de hace más de 100 años, alumnos en fila mirando para adelante. Y eso les servía tal vez a la señorita Beagle, que era la maestra de la familia Ingalls, en donde todos tenían que estar sentados mirando para adelante, porque si no le escuchabas a ella y no la veías, no aprendías. Hoy el docente ya no es la única fuente de conocimiento. Los chicos aprenden un poco escuchando al docente, investigando, debatiendo con la tecnología, con sus celulares. Entonces, bueno, hay un montón de cambios que tenemos que generar. Y sin duda el primero es el rol del docente. Tenemos que volver a darle al docente el prestigio y el respeto que alguna vez tuvo, porque de la misma manera que es muy difícil amar,
es muy difícil aprender de una persona que no respetas. Perdón que se nos cortó un poquito la señal. ¿Es muy difícil amar, dijiste? ¿Cómo es la frase esa? Claro, en la vida real, en la Sí. vida personal, es Sí. muy difícil amar a una persona que no respetas. Claro. Bueno, haciendo una analogía, Por es muy supuesto. difícil aprender de una persona que no respetas. Hay otro punto que también tiene que ver con la sensibilidad de los chicos y el tratamiento en edades claves, como pueden ser los 7, 8, 9 años, por ejemplo, donde los chicos, digamos, los primeros años de la escuela primaria, donde los chicos van moldeándose de acuerdo al mundo que van conociendo a medida que van apartándose de su hogar y conociendo cada vez más cosas nuevas. Y tiene que ver, por ejemplo, los indico en esto nada más que como un ejemplo, con los test de inteligencia, ¿no? Que determina, en algún punto determinado, a veces pueden producir un impacto muy fuerte dentro de la vida de un chico porque sometiéndose a esa especie de examen o de evaluación, se determina, se clasifica el nivel de inteligencia que un chico tiene y se lo define como inteligente o no inteligente, por decirlo de alguna manera. Y esto puede marcar una señal en términos emocionales muy grave para los chicos porque ya desde esa edad pueden convencerse, por ejemplo, de que no son inteligentes, porque se los midió de manera equivocada. La vieja frase de Einstein que decía, no podemos equivocar si medimos la aptitud de un pez para determinarlo por la habilidad que tenga para escalar en los árboles. Y de esa manera estamos descartando una cantidad de recursos humanos y de talentos que podría ser infinita y simplemente por un error en este tipo de evaluaciones. ¿Cómo ves esa parte de la problemática, Laura? Y no solamente eso, cuando un chico está en su casa y el padre le dice, vos, ¿qué vas a aprender inglés si no sabés ni hablar castellano? Claro. O vos tenés que aprender de tu hermano. Todas estas cosas claramente nos condicionan. Claro. Por eso yo siempre digo, todos podemos aprender si tenemos el ambiente apropiado, Claro. ¿no? Y el ambiente apropiado es alguien que crea en nosotros, que no nos comparen, que no nos apuren excesivamente. O sea, cada chico es único. Nosotros como docentes tenemos que dejar de enseñarle a la clase que nos gustaría tener y tenemos que enseñarle a la clase que tenemos. Que tenemos en realidad, ¿no? claro. Sin idealizar, a la clase real que tenemos nosotros. Y en la clase real vas a tener chicos que quieren aprender, otros que no, algunos que les interesa, otros que no, algunos que tienen facilidad, otros que no. Y por eso es el mundo real. Te va a pasar después cuando vayas a trabajar a alguna empresa o a cualquier lado. Sí, claro. Entonces me parece que tenemos que dejar de enseñar en serie. Y tenemos que empezar a enseñar en serio. Enseñar en serio significa empezar a personalizar las clases. No le estás enseñando a cuarto A, le estás enseñando a María, a Juan, a Gastón, y cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus expectativas, cada uno tiene, ¿no? Sus particularidades. Y bueno, de eso se trata, de dejar de trabajar de manera estandarizada y empezar a humanizar y empezar a personalizar la educación. Claramente, es realmente notable. Bueno, hay muchísimos casos hoy se la conoce como resiliencia, ¿no? De chicos que vencieron cuestiones que tienen que ver con la adversidad, a veces por circunstancias de vulnerabilidad social, porque venían de orígenes muy humildes, porque no vivían en un contexto donde todas estas cosas se favorecían, y sin embargo se impusieron igual y terminaron siendo grandes figuras, grandes médicos, grandes profesionales, artistas. Bueno, hay una parte muy importante que vos citaste y es el núcleo familiar, lo que pasa dentro de casa y la responsabilidad que tenemos como padres para estimular a nuestros chicos y no estigmatizarlos, como vos decías, en una familia donde hay dos hermanos, bueno, uno es el inteligente y el otro tendrá otras virtudes, pero estas cosas también pueden generar marcas profundas en los chicos, ¿puede ser? Pero sin duda, y además está súper comprobado que cuando una familia apoya a sus hijos en sus trayectorias académicas, les va mejor no solo en la escuela, les va mejor en la vida. Claro, por y supuesto. ayudarlos no significa hacerle los deberes o enseñar biología. Acompañarlos significa estar ahí, revisar sus carpetas, ir a las reuniones en el colegio, significa ver que los chicos tengan una rutina para hacer los deberes, para estudiar, que desarrollen hábitos de estudio, ¿no? Que sean responsables, que aprendan a pedir ayuda cuando la necesitan, y por sobre todas las cosas no hacer por los chicos lo que los chicos pueden hacer por ellos mismos. Claro. Porque si el chico no puede hacer los deberes y para que los lleve completo se los hago yo, el mensaje que le estoy dando, ¿cuál es? Cuando vos no podés, lo tengo que hacer yo. Y eso les genera más frustración, les genera más inseguridad. Así que sin duda, Martín, el apoyo a la familia es clave para que los chicos tengan una mejor trayectoria académica, va a repercutir en su desempeño, en los resultados, en el comportamiento, en la actitud, en un montón de áreas. Ahí hay un punto que te voy a preguntar enseguida, pero me quedo pensando en esto y recuerdo una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás con un ingeniero en computación recibido acá en San Rafael, en una universidad, que muy joven se fue a trabajar en Estados Unidos y hace mucho tiempo que trabaja allá. Él nos contaba y decía, yo me recibí hace 25 años aquí en la Argentina.
hoy la facultad en la que yo me recibí sigue enseñando el mismo programa de estudio que yo tenía cuando yo me recibí hace 25 años. En la universidad que trabajo en Estados Unidos, cada 6 meses cambian el plan de estudio y lo van actualizando. Esto como para dar una señal de lo dramático, el dramático atraso en el que nosotros vivimos en este sentido. Pero la otra parte tiene que ver con el ámbito familiar. Y te diría, ¿cuál es el rol? ¿Qué tendríamos que hacer los padres para estimular esa habilidad que me parece que es la más importante, la del aprendizaje? Estimular a nuestros chicos para que, primero que nada, se convenzan de que pueden aprender cualquier cosa que se propongan y luego, cómo hacer para que puedan aprenderlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido, Laura? Bueno, un poquito esto que habíamos hablado recién, ¿no? Esto de poder estar disponible para los chicos. A veces mamá y papá trabajan todo el día y no pueden, pero cuando llegas a la noche, revisar carpetas, ver si los chicos hicieron lo que tenían que hacer, desarrollar la responsabilidad, el compromiso, la autonomía, de vuelta, no hacer por ellos lo que los chicos pueden hacer por ellos mismos. Y me gusta mucho esta idea de, desde que son chiquititos, ayudarlos a ver si tienen un buen ambiente para estudiar, trabajar esos hábitos de estudio, trabajar con rutinas. Todo eso va a hacer que los chicos vayan empezando a disfrutar del aprender, y que no el aprender sea un embole, y no quiero, claro, y me peleo. Viene tu hijo chiquito, quiero ver tele. Primero merendamos, después hacemos los deberes y después podés ver tele. No, quiero ver tele. Primero merendamos, después hacemos los deberes y después vemos tele. Correcto. Cuando vos sostenés eso en el tiempo, ya te deja de pedir ver tele cuando llega del colegio. Ahí hay un punto y un desafío gigantesco para todo padre de familia. ¿Cómo hacemos para que los chicos entiendan que, por ejemplo, mantener el orden dentro de su cuarto es una cosa fundamental para su vida? Que esa rutina les va a traer beneficios y que no respetarla les va a complicar la vida, porque poner orden en tu cuarto es una forma de poner orden en tu mente. ¿Compartís este criterio? Pero sin duda, pero todo. Un chico que no respeta las reglas del colegio, ¿va a respetar después las reglas de la sociedad? Un chico que no le importa nada lo de su habitación y la deja desordenada, está colaborando con la familia. Y ojo, porque hay chicos que de tanto recibir después no pueden dar. Claro. Entonces no se trata de ponerlos a trabajar cuando son chiquitos, pero dependiendo de la edad y la madurez de los chicos, ellos desde chiquitos tienen que aprender que estamos viviendo en comunidad, en casa. Si se volcó el agua, vení que mamá te acompaña a buscar un trapo y lo secamos. No pasa nada que se volcó el agua, pero vamos a limpiarlo. O antes de ir al colegio dejamos, si corresponde, no sé, la cama tendida. O sea, empezar a trabajar en eso es lo que va a generar que los chicos aprendan lo que es la responsabilidad y el compromiso. Tremendo. Vos no podés esperar que los chicos se comprometan cuando sean grandes, claro, si nunca lo trabajamos desde chiquitos. Eso es tremendo lo que acabas de decir. Y yo me estoy imaginando cuántos chicos hoy por hoy dejan su cama tendida y su cama hecha antes de ir a la escuela en la mañana temprano. Ese pequeño gesto y ese pequeño acto rinde una cantidad de beneficios descomunal en la vida de una persona, y no hacerlo nos está poniendo en una situación de carencia tremenda, en todo sentido. Digo, nos está, porque yo tampoco lo hice cuando iba a mi casa, ¿no? Pero tener esa clase de hábitos, cultivar ese tipo de disciplinas, da una cantidad de beneficios insospechada, me parece, ¿no? Y estás trabajando la autodisciplina, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, el amor por tu familia, el compañerismo. Mirá cuántos valores que se esconden detrás de estos pequeños de una actos. Cama tendida. Entonces, ¿no? Parece mentira eso. Parece mentira que esto fuera así. O sacar la basura. Hay padres que le pagan a los chicos, claro, para sacar la basura. Sí, claro. Hay padres que le pagan a los chicos para hacer los deberes. Y el día que la plata ya no le interese, que no hago los deberes. O sea, cuidado con eso también, ¿no? Cuidado con estas recompensas externas, porque lo único que hacen es fomentar que vos hagas lo que tenés que hacer por el dinero, no por el placer de hacerlo o por sentirte parte de la familia. Entonces, bueno, no, yo siempre digo, hay una diferencia entre criar y educar. Y educar implica más tiempo, estar presente, más paciencia, pero bueno, de ahí también se desprenden los valores de nuestros hijos y cómo van a ir creciendo. Claramente, esto es así. El último punto que quiero preguntarte, porque estábamos hablando de, me parece una etapa, diríamos, primigenia, donde los chicos están empezando, cuando son chiquititos, 3, 4, digamos, hasta los 10 años, 11 años. Pero después viene una etapa más complicada y más compleja, que es la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, el despertar sexual de los chicos, la cosa hormonal, la revolución de la adolescencia, los últimos años del secundario, esta
esta problemática que se ha generado ahora con el UPD, el último primer día, y todo este tipo de situaciones, ¿cómo manejar esa parte donde me parece, y te consulto, ya no es tan importante la cuestión sola o meramente intelectual, sino que también empieza a jugar la parte emocional de los chicos en esta cuestión? ¿Cómo está esa parte del problema? Y bueno, ya sabemos, ¿no?, que los adolescentes están buscando su lugar, que tienen una comunión muy grande con sus pares, que empiezan a buscar la identificación de los padres, pero bueno, me parece que también es muy importante entender que seguimos educando, aunque los chicos sean adolescentes, claro. Y por supuesto que vamos a tener que dejarles un tiempo y vamos a tener que dejar que hagan este distanciamiento, pero seguimos teniendo una responsabilidad enorme en relación a los chicos. Los chicos buscan encontrar su propia identidad, la aceptación de su grupo social, y tienen una presión por pertenecer que muchas veces hace que tomen decisiones que ponen en riesgo su propia salud. Claro. El adolescente se siente empoderado, no mide riesgos, avanza, y a veces en este avanzar no contempla consecuencias, y ahí es donde tiene que estar la familia, porque si la familia no está ahí conteniendo, si la escuela no está conteniendo ahí se hace muy complicado. Por eso en el tema del último primer día que vos decís, me parece que hay una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia, ¿no? Uh-huh. La escuela tiene que proporcionar un entorno seguro para los alumnos, tiene que educarlos sobre los riesgos asociados con el consumo de alcohol o de drogas, y los papás también tienen que trabajar junto a la escuela para garantizar que los chicos puedan entender cuáles son los riesgos y las consecuencias de algunas decisiones imprudentes. Y hay que entender que no podemos ser amigos de nuestros hijos. Claro. Esos padres que dicen, yo prefiero comprarle el alcohol yo porque sé que están tomando, pero de ninguna manera. O sea, un adolescente no puede tomar alcohol. Después a los 14, también, 16 años no podés tomar alcohol. Claramente. Además, no es una cuestión de opiniones, lo prohíbe la ley y eso no admite discusión. Hay otro punto que tiene que ver, y disculpas porque me extiendo en esto, pero también hay otra tendencia que yo he advertido, sobre todo para los de mi generación, los que nacimos en los años 60, 70, de decir, nosotros fuimos víctimas de una dictadura que nos prohibió todo. Entonces, como a mí me prohibieron todo, yo a mi hijo le voy a permitir todo. Y eso es un error, me parece. ¿Cómo lo ves eso? Y se queda huérfano. Claro. Porque si un padre, más que padre, es un amigo, el chico se queda huérfano. Entonces, ojo con ese sándwich, en donde algunas personas le tenían miedo a sus padres y ahora le tienen miedo a sus hijos, claro. Miedo a que no los quieran, a que no los acepten. Me parece que, bueno, uno cuando asume el compromiso de tener hijos, está asumiendo el compromiso también de educarlos, con todo el amor del mundo, con toda la incondicionalidad del mundo. Pero los chicos necesitan de esos límites. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal de los chicos, una parte del cerebro de los chicos, todavía no se desarrolló completamente. Entonces, cuando toman decisiones, uno dice, pero me estás cargando, mira lo que hizo. Bueno, no están lo suficientemente maduros para tomar buenas decisiones. Y ahí es donde necesitan que estemos nosotros los adultos conteniendo, acompañando. Entonces, es lo que decís vos, ¿no? Esto de darles demasiada libertad, cuidado, porque a veces puede hacer que a la larga te juegue en contra. Bueno, claro. Yo quiero ser bueno y no quiero limitarlo, entonces sí, yo le compro el alcohol. Y después terminan en un coma alcohólico, ¿y qué hacemos? Está claro. Nos agarramos la cabeza. Para poner límites no hay que estar enojado, hay que estar convencido. De ninguna manera se habla de una dictadura en casa y acá se hace lo que yo quiero, sino de criar con amor y que los chicos hagan un buen uso de esa libertad que les estamos dando. Claramente. Me acuerdo de una frase que alguien me dijo alguna vez para nosotros, ¿no? Los que nacimos en esa época, en 1960, es decir, somos la generación que no pudimos conseguir que nuestros hijos nos trataran con el respeto con que nosotros tratábamos a nuestros padres, ¿no? Una muestra de cómo vamos evolucionando en ese camino social. No sé si estás de acuerdo con esa sentencia. Sí. Es grave. Bueno, gracias por el contacto, Laura. Te agradezco mucho. Siempre muy interesante las charlas y todo este universo en el cual estamos verdaderamente involucrados y es quizá una de las responsabilidades más graves que tenemos en la vida, ¿no? No solamente para nosotros como seres humanos, sino también por el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos y por la responsabilidad que significa ser padres. Sin duda, así es, Martín. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buen día. Laura Lewin, esta formadora de profesionales, educadora, oradora TEDx, dándonos estos puntos de vista que tienen que ver con la importancia de la educación, importancia central. Un problema que todos admitimos como cierto, como real. En casi todas las encuestas aparece esta opción. ¿Cuál es su principal problema? Inflación, inseguridad, trabajo, educación. Siempre está. Y la tenemos ahí como soslayada y quizás sea el factor más importante que tenemos para trabajar en nuestro futuro.